Corte de director. Acción. Ahí vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos entonces a un nuevo ciclo de energía. Acá estamos otra vez reunidos en torno a un tema en común que vamos a estar conversando sobre trastornos digestivos y trastornos nerviosos. Ver este eje, este vínculo que hay entre el aparato digestivo y el cerebro. Así que agradezco un montón que están acá mis amigas, mis amigos. Están Valeria, Cincia, hola Paula, hola Elena, Leonardo y Gastón. Así que vamos a ir entonces conversando, abriendo este tema. Ya la semana pasada hicimos una primera parte de práctica, estuvimos viendo ejercicios de Qigong, de Qigong, para poder trabajar en el cuidado preventivo y rehabilitatorio. Y ahora vamos a ponerle un poco de teoría, un poco desde distintas perspectivas, pero que todas apuestan, todas abordan esta temática y tienen consejos, recomendaciones y también indicaciones de cómo llevar este cuidado del aparato digestivo y sus inconvenientes, ¿no? También a nivel nervioso. Así que, bueno, cedo la palabra acá a quien quiera continuar conversando. Bueno, arranco, si quieren. Bueno, Dale, sí, te Bueno, escuchamos. me presento más que nada por la gente que tal vez no me conoce. Yo soy Valeria Escurdia, kinesióloga, acupuntora, desde hace unos cuantos años. Y bueno, participo de estos ciclos con muchas ganas. Y bueno, nos toca hoy hablar un poco de esto de la digestión y de los nervios y bueno, es muy complicado, ¿no? No es tan fácil. Desde la medicina china, ustedes saben que nosotros mantenemos con las agujas, cuando nosotros insertamos agujas, nuestro objetivo final es el equilibrio energético. Cuando el paciente tiene una dolencia o algún síntoma o signo que nos esté hablando de algo corporal, es un desequilibrio energético. Entonces nosotros con las agujas equilibramos esa energía. Es difícil porque no es tan sencillo y hay varias leyes por las cuales nosotros nos regimos en medicina china. Una muy importante es la de los 5 movimientos o 5 fases o 5 elementos o pentacoordinación. Esos 5 elementos están generándose entre sí, se están controlando entre sí, dominando entre sí, y cuando no se generan, no se controlan, se dominan demasiado, ahí es donde viene el desequilibrio. Entonces, hablando un poco de el intestino grueso, por ejemplo, forma parte del elemento metal, junto con su cúpula energética, metal, que es el pulmón, y a su vez este metal es hijo de la tierra. La tierra, como movimiento, tiene como unidades energéticas el estómago y el vaso páncreas. Entonces esta tierra, que es la madre de este hijo que es el metal, ahí ya encontramos una primera asociación entre lo que es el estómago, el vaso páncreas y el intestino grueso. Ahí ya hay un eje en donde estos meridianos le mandan la energía al intestino grueso para que siga su metabolismo energético. Bien, pero también tenemos que la tierra como movimiento, es hijo del fuego, que es el corazón y el intestino delgado. En el fuego es donde asienta el yen de la persona, la emoción, lo espiritual. Entonces acá también tenemos otra relación entre el intestino delgado, el corazón y el estómago, el vaso páncreas, que a su vez después le tiene que transmitir esa energía al intestino grueso. Entonces fíjense que ahí ya hay 3 movimientos que se ponen en juego. Por otro lado tenemos a la madera, que tiene como cúpula energética al hígado y a la vesícula biliar. Esta madera, en esta pentacoordinación, está dominando al estómago. ¿Qué pasa con ese hígado, con esa madera
hay ira, ¿sí? El hígado, la emoción de la madera tiene que ver con la ira. Entonces, en estos momentos en donde hay tanto estrés laboral, emocional, en la calle, en el tránsito, en la ciudad, ese hígado está colérico, está con mucha ira y lo que tiene que controlar a la tierra la está súper controlando, la está casi como invadiendo demasiado. Entonces ahí también podemos tener un desequilibrio en el estómago, en el vaso páncreas, proveniente del hígado, de la madera. O sea, fíjense que eh, viene por muchos lados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir evaluando en cada paciente dónde está ese desequilibrio. Si viene de la propia tierra, si viene del yen, si viene del fuego que la está generando, si no tiene mucha energía para pasarle al intestino grueso que es el hijo, la metal. Bueno, es todo un desequilibrio de esa pentacoordinación. Lo que nosotros tratamos de equilibrar es eso. Más allá de esto, hay un meridiano energético, una unidad energética que se llama triple función o triple recalentador o tres fogones, que no tiene nada que ver con ningún órgano ni con una víscera. Tiene que ver con el control de las funciones metabólicas. ¿Y por qué se llama tres fogones? Porque es ahí donde está produciéndose, es como tres calderos donde se va produciendo la energía. Entonces este meridiano también es importante usarlo cuando hay estos desequilibrios en la producción de energía. Entonces tenemos el triple recalentador, el triple función superior, que es el corazón y el pulmón, el triple recalentador medio, que es el estómago y vasopáncreas, y el inferior, que es todos los otros órganos y vísceras, entre ellos el intestino grueso y delgado. Entonces, si no hay un buen equilibrio más allá de esa pentacoordinación y no está bien coordinado desde la producción de la energía, vamos a tener que también usar esta unidad energética. Entonces, bueno, es toda una movida, Claro, ¿sí? eso. Hay Pero como una distinta, ¿no? De descubrir, porque si bien el síntoma puede manifestarse únicamente en alguno de los órganos, acá vos nos estás contando como un circuito energético de entender dónde estaría el problema que lleva a ese exacto. desencadenamiento. Entonces hay bibliografías que hablan de que desde, por ejemplo, desde la medicina alopática a un trastorno digestivo se lo trata tal vez con el mismo fármaco. Desde la medicina oriental, cada trastorno digestivo yo tengo que ir a evaluar, o todos los acupuntores o los que realicen estas herramientas, trabajen con esta herramienta, tienen que ir a buscar dónde está el desarreglo. Porque tal vez el síntoma es el mismo, diarrea matutina, que hay mucha gente que tiene diarrea matutina, que tiene que ver con el vaso páncreas, con la tierra, pero hay que ver por qué ese vaso está produciendo esa diarrea digestiva, esa diarrea matutina. Si tiene que ver con el problema del fuego, del yen, si tiene que ver con la ira del hígado, si tiene que ver con el hijo, que es el intestino grueso. O sea, hay que ir a ver y cada paciente va a ser atendido de manera distinta, Sí. con distintos puntos. Y qué bueno esto que Hay decís, puntos Valeria. que Perdóname. Sí, te escucho. No, que hay puntos, para redondear un poco, hay puntos que se usan generalmente, Ajá. como ser el famoso 36 de estómago, el Susan Lee, que habíamos hablado alguna vez como punto de las 100 Sí. enfermedades, como punto de la longevidad, es el punto de la tierra en la tierra. Es un punto súper importante energéticamente que se utiliza en casi todos los pacientes que atendemos, junto con el 4 de intestino grueso, que es otro Todo gran entre. punto del Sí. meridiano de intestino grueso, y estos dos puntos, junto con un tercer punto que está entre el ombligo y la punta del esternón, que es el 12 de vasoconcepción, en la línea media, Sí. esos tres puntos se usan como fórmula
para equilibrar el TF medio, el triple recalentador medio, al estómago y al vaso páncreas, como eje de toda la digestión, de lo que tiene que ir para Wow. arriba, de lo que tiene que ir para abajo. Si lo del Sí, medio no está equilibrado, no va a poder descender la energía ni ascender. Entonces, claro. esos 3 puntos se utilizan un montón para equilibrar el triple, ese fogoncito medio, donde esa calderita donde se está armando la energía. Sí. Entonces, bueno, Estos es... días, mira, vos ahí justo citaste algo sobre el uso de los fármacos y bueno, lo venimos siempre hablando, ¿no? De a veces actuar sobre el síntoma directamente y no pensar en el cuerpo, como por ejemplo desde la medicina china se trabaja la circulación de energía. Y hace unos días hablaba con Leonardo, intercambiamos sobre distintos discursos para entender los síntomas, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, hay un discurso que es el de la medicina occidental, voy directamente a resolver la consecuencia, y otro discurso, el de la medicina china, donde, por ejemplo, tengo que entender dónde está la causa. Y compartíamos una cita con Leonardo sobre Gilles Deleuze, donde decía respirar con el vientre en vez de respirar con los pulmones. Entonces, algo que por ahí hoy en día ya es más popular, ¿no? Una respiración abdominal. Cuando ellos hablaban en esta cita en los años 60, todavía en Occidente estaba muy anclado pensar la respiración solamente aeróbica, pulmonar, sin entender una respiración más profunda, que es la abdominal, ¿no? Obviamente que ahí se está haciendo una referencia discursiva, obviamente el aire no llega directamente hasta el vientre, pero ese discurso, esa forma de presentarlo, ayuda a entender de otra manera lo que significa respirar y expandirse. Así Bueno, que... en realidad esa respiración también en forma, ya hablando más de lo mecánico, ¿no? Del diafragma que es como un paracaídas, que cuando se toma el aire baja. ¿Y quién está ahí abajo? Están todas Todo el las aparato vísceras digestivo. abdominales, están los intestinos. Entonces es como que hay veces cuando, por ejemplo, hay constipación, esto es un gran masaje que hace al diafragma cuando uno respira, ¿sí? Y hace que se Genial. movilicen las vísceras que están contenidas en la cavidad abdominal. Y volviendo un poco a nivel occidental, es un pensamiento más lineal, causa-efecto. En cambio, en medicina china no es lineal, es circular, ¿sí? La causa y el efecto están siempre presentes. Entonces, es también algo que cuesta desde lo occidental, sobre todo yo soy docente de acupuntura para profesionales médicos, kinesiólogos, veterinarios, que vienen con una mirada occidental y cuesta mucho eh, romper esa línea y encorvar esa línea, circular esa línea de causa y Bueno, y efecto. acá estamos en Cuesta, eso, colaborando a claro. que se puedan difundir, ¿no? Justamente otros discursos no lineales, que acá no, las múltiples perspectivas, Ujú. y no sé quién les gustaría acá por ahí retomar desde este lugar de lo múltiple, desde otras miradas. Yo puedo decir una cosita que, como recién A ver, comentaste, la cita de Deleuze que compartimos y que estuvimos ahí comentando, claro, tiene que ver con el rizoma. Yo escuchaba a Valeria que hablaba de los elementos, de esta pentacoordinación. Eso es rizomático, cómo funciona el circuito energético, vivencial, corporal. Es decir, no hay una sola causa única, racional, como además quiere Occidente, que esté bien la explicación, causa-efecto y lo unidireccional en lo posible y racional, aunque fue cambiando, también hoy día ya se habla del el pensamiento de la complejidad, ¿no es cierto? Se cita a Edgar Morin que trabajó mucho sobre eso, y que hay causas múltiples, hay multicausalidad, bueno, hay un montón de cuestiones más complejas que se tienen en cuenta, pero así todo sigue siendo todavía, y más en cuestiones de salud, medicina, psicología, sigue habiendo como un pensamiento que tiende más a la linealidad
y a la unidireccionalidad. Y también es importante lo que vos decías, Valeria, de cada paciente, cada persona es singular. Es decir, hay que ver en cada persona lo que se pone en juego. Más allá de tener cierta dirección general de cómo funcionan las cosas, cómo se articula eso en cada persona, ¿no? Los psicólogos hacemos lo mismo, por más que tengamos un lineamiento general, siempre tenemos que ver eso cómo toma lugar y cómo se reorganiza en la singularidad de cada persona, emocional, corporal, etcétera. Y después otra cosa que quería decir, lo del vientre, ¿no? Que dice Deleuze. Deleuze tenía mucha intuición, Guattari obviamente también, y él destaca todo lo que es lo sensible, ¿no? Dice, lo sensible nos hace una pregunta ahí para que pensemos, y se sale del pensamiento racional. Incluso en la misma filosofía se sale de toda la cuestión, incluso de la dialéctica, por momentos se sale. Y rescata Spinoza, ¿no? Rescata ese cuerpo que planteaba Spinoza, ese cuerpo viviente, por supuesto rescata también al pensamiento de Nietzsche, entre otros, ¿no? Bueno, de Epicuro también de los griegos, y está muy preocupado por cómo es el cuerpo vivido, el cuerpo vivenciado, igual que Merleau-Ponty, otro filósofo francés contemporáneo a él. Es decir, empieza toda una indagación sobre el cuerpo vivido en el mundo, sobre qué más siente el cuerpo, en lo afectivo, en lo energético. Lo que pasa que todavía, a ver, era otro paradigma y todavía están dentro de la filosofía más tradicional y no trabajaron muchos conceptos de salud integral y ideas de Oriente, de Tai Chi o de lo que sea. Yo tengo una profe que es Susana Kesselman, que es eutonista, que trabaja muchísimo con las ideas de Deleuze, y siempre dice, qué lástima que él tenía un profundo pensamiento corporal y holístico. Lo que pasa es que él no lo trabajó de esa manera y él mismo en su vida no practicó, porque de hecho tenía muchos problemas, tenía efisema, bueno, terminó, digamos, su vida muy gravemente enfermo de efisema. Y él no lo practicó, Nietzsche tampoco, por ejemplo. No tenían una práctica en su vida concreta desde lo corporal, desde lo que sería una medicina más integrada. Entonces, bueno, pero tenían profundas intuiciones acerca del cuerpo y sus circuitos energéticos. Y a mí me impactó mucho esto de pensar con el vientre, de respirar con el vientre, ¿no? Esta cosa Sí. muy corporal y muy enraizada, muy en contacto con las vísceras, con la tierra. Las vísceras como que se están haciendo un masaje. Hay un contacto entre ellas y ese contacto, si falta o si falla, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Esa grave desconexión, como que se entumecen, se enfrían, ¿no? Y hasta en lo psicológico eso se puede ver, una persona cuando está desafectivizada, cuando está desconectada de su cuerpo, cuando tiene ciertas rigideces, ciertos espasmos o contracturas crónicas, y el pensamiento y el afecto funcionan igual. Hay una Eh, concordancia, ¿no? entre lo que va pasando en ese cuerpo, en esa mente, y en esos afectos también, en esas emociones, y en las partes del cuerpo que están como más frías, más desenergetizadas, hay como una correspondencia ahí rizomática. y hay qué bueno esto, Leonardo, que mencionabas de que es curioso que si bien dentro del ámbito de la filosofía occidental son pocos, y se los puede nombrar desde la antigüedad, los que rescatan todo ese conocimiento, si se quiere, primero yógico, estoy pensando desde Demócrito, y Sí, Alejandro llevando la hueste del helenismo, ¿no? Hacia Oriente, y después todos esos contactos que se fueron dando con el budismo, ya toda la corriente alemana más contemporánea, los franceses. Sin embargo, creo que casi ninguno lo llevó a la práctica. Y, y ahí estoy, también esto, miren, como siempre se empieza en el pensamiento complejo a cruzarse ideas, que lo hemos mencionado también con Gastón, hablando de el vientre de los filósofos, ¿no? Hay un textito de Michel Onfray donde habla de la dieta, de qué consume cada pensador y cómo se puede vincular de alguna manera con su pensamiento, ¿no? Porque
la ingesta no está disociada tampoco de cómo se piensa. Entonces ahí estamos como desarmando, ¿no?, hilos discursivos para seguir pensando en esta complejidad. Gastón, ¿qué te gustaría aportar sobre eso? Que yo imagino que tenés ahí algo dando vuelta. No, qué sé yo, hola. Buen día Hola. para los que estén escuchando posteriormente y para ustedes que ya nos hemos saludado. No, viste que yo estoy con el tema del eje más basado, más fundamentalmente en lo biológico, bioquímico, fisiológico de esta cuestión, pero cómo esto, en estos conceptos que se habló de la respiración profunda, de la multicausalidad en estas cuestiones, y yo había estado mirando un poco el tema, como siempre, el tema, como venía el eje la cuestión intestino-cerebro de alguna manera, pensando en la neuroinflamación, ¿no? Y la neuroinflamación y ahí vamos a cierta linealidad, que tiene que ver a su vez con una causa-efecto directa a partir de ese chiste que contaste que no se puede hacer ahora. Lo que entra por la boca repercute en el cerebro, ¿no? Entra, baja y sube. Bueno, yo estaba pensando a partir de lo que fueron hablando, Leo y Valeria también, que me va a sacar un poquito de lo que pensaba hablar, pero bueno, me hicieron pensar de alguna manera en algo que se trata desde la medicina biológica, que ya trata de romper, que no es nueva, viene ya con Linus Pauling y otros científicos que han sido médicos y tratan de romper desde el concepto de la individual biológica, sacando del universal ese, buscando resolver todo a partir de tapar el síntoma del efecto y no buscar las causas, que en la mayoría de las podríamos decir, patologías, lo que sea, es multicausal, no hay una sola, como lo que hablaba Valeria, ¿no?, de esta multicausalidad. Pero a su vez es interesante porque lo que se está viendo desde la medicina biológica es que casi toda patología, lo que llamamos las cuestiones estas de las metabólicas modernas, saliendo de otras cuestiones más que tengan vinculada a lo que se analiza desde la genética, aunque también ahí aparece lo multicausal, porque efectos de lo que comemos y demás, de los modos de vida, lo emocional, lo psicosocial y demás, cómo afectan y pueden manifestar algún gen que está en la historia, digamos, en la filogenética, se pueden manifestar y aparecer patologías, pero hay algo interesante en el tema respiración, que es lo que se llama el daño mitocondrial. A la base de casi todas las patologías y enfermedades está el daño mitocondrial. Y el daño mitocondrial tiene que ver con esta cuestión de la apnea, de la capacidad respiratoria de nuestras células. Cómo se va dañando la capacidad respiratoria por multifactorialmente hablando, de multifactores. Es decir, desde lo que comemos, que son disruptores y que hacen daño a nivel celular, de la falta de estar en contacto con el sol, con la naturaleza, hacer vínculo con nuestros orígenes, desde la falta de hacer entrenamiento físico, ejercicios de fuerza, ejercicios de relajación, de respiración. Todo esto como de alguna manera es la universalidad en un sentido holístico, podríamos decir, la universalidad en un sentido propio, no el sentido de la alopatía que busca el síntoma y una pastillita universal para todo tipo de síntoma similar y sin ver justamente la individualidad biológica, de dónde venimos, a dónde vamos, qué estamos, en qué situación estamos y todo eso. Pero bueno. Y Gastón, yo me perdí. Me gustaría que me contaras ahí cómo, si nos podés contar, ampliar la cuestión del daño mitocondrial. Ampliar esto, cómo estaría dada y qué consecuencias tiene. Las consecuencias que tiene el daño mitocondrial son, desde el punto de vista de la medicina biológica, es cáncer, enfermedad
cardíaca, infartos, diabetes tipo 2, y están vinculadas, digamos. La persona que tiene diabetes tipo 2, que viene de alguna manera por lo que comemos, y en gran parte, más cómo nos vinculamos, eso que comemos, cómo nos afecta emocionalmente, los vínculos, las relaciones, porque no es solo la comida, digamos, lo que metemos, sino también los vínculos, ¿no? Las relaciones, lo que hablábamos, lo psicosocial. Y esto viene dañando porque se rompe la matriz energética. Volvemos a la cuestión de la energía. Las mitocondrias son las usinas energéticas. Y va por ahí. Uno deja de entrenar, empieza a tener menos capacidad respiratoria. Uno deja de comer nutrientes como el complejo B, que son dadores de las cadenas respiratorias para las células. Hay insuficiencia de nutrientes, se dañan las mitocondrias. Bueno, va por ahí. Después, Sí, desde el punto de vista emocional, psicológico, ya ahí no me meto porque no he estado, pero tiene que ver todo ahí, está todo vinculado en esta cuestión de la multicausalidad. La epigenética ahí la también, parte ¿no? psicológica. La epigenética. La epigenética, que es más allá de nuestros genes, como nuestro modo de vida, cómo interactúa con el genoma, que es muchísimo más importante de lo que se pensaba hace unos años. Para ejemplos muy simples, miren, detallecitos, que como desde... hay personas que son vegetarianas o veganas, donde hay una carencia clara, demostrada y con daños bastante serios, es más, llevan a la muerte o a daños neurológicos o psicológicos de gravedad, que es la carencia del complejo de vitamina B12, básicamente. Cuando se da B12 a nivel farmacéutico, la B12 que se da es la cianocobalamina. Y cuando se la da a las personas que tienen una carencia muy alta de B12, por el modo de vida que llevan, al no comer órganos animales, no comer proteína animal, hay carencia de B12, se da una molécula que es la cianocobalamina. La cianocobalamina, el prefijo ciano es de cianuro, es un disruptor respiratorio. Se dan altas dosis. Cuando hay que dar metilcobalamina o hidroxicobalamina, que el metil es el que da la cadena de la metilación, que permite una buena replicación del ARN y del ADN. Entonces, como también las micromoléculas que se van dando, o las moléculas que se entregan al cuerpo, a las células, muchas veces dañan esas células. Y los médicos en general, cuando vos le decís B12, cianocobalamina, porque en realidad cuando la molécula es la cobalamina, no la cianocobalamina. La cianocobalamina es casi una sintética. Ahí. Pasa lo mismo con el folato. Se da el ácido fólico. El ácido fólico es sintético. Se supone que 1/3 de la población mundial le produce toxicidad el ácido fólico, cuando lo que tiene que tomar es folato, porque viene en su forma metilada y permite una buena replicación, y todo lo que es la parte más puntual de la... Hay que tener un conocimiento bioquímico para administrarnos, ¿no?, farmacológicamente. Y acá es interesante, mira, vos nos habías compartido hace unos meses atrás que leamos a Carlos Stroh, Supervivir, y en estos días él estaba hablando sigue, ¿no?, investigando, es muy interesante, ¿no? Siempre ahí vos también compartís información de él, sobre el sol, sobre la fuente lumínica, cómo colabora también en el desarrollo de la microbiota, cómo colabora también a la reparación celular, a todos estos daños. Es como una fuente de información que de alguna manera te regula, te equilibra y va llevando a tu mejor homeostasis, ¿no? Que sí. Por un lado la información vemos que siempre cuando nos especializamos parece que nos desborda, pero por otro lado también es bastante simple cómo tomar de alguna manera medidas para reparar y conducirse, como vos decías al principio, hacer ejercicio, respirar, buscar alimentos con poco procesamiento, poco procesados, o un proceso casero, y la cuestión emocional, que ahí va latiendo de fondo,
y que yo creo que acá también están Paula, están Elena y Cinzia, que nos pueden contar de este pensamiento complejo, ¿no? De ir sumándole capas a pensarnos cómo influyen los trastornos digestivos, la cuestión emocional. ¿Qué cuentan? ¿Qué Bueno, dicen? si quieren, puedo hablar. Gracias, Paula. No, súper, Sí, obvio. gracias a ustedes. Súper interesante todo lo que me excede. O sea, hay cosas que sí puedo captar. Sí, o sea, a ver, todo tiene que ver con todo, ¿no? Yo parto de ese principio. Yo desde la biodecodificación a lo que yo estudié, o sea, uno de los pilares son las leyes biológicas del doctor Hammer. Entonces él dice que primero que no habla de enfermedades, habla de programas biológicos con sentido para reparar conflictos que tenemos que pueden ser simbólicos o reales. Entonces, si vamos a los conflictos reales, es el tema de la alimentación. Claramente, no es lo mismo alimentarme de una manera o de otra. O sea, el cuerpo va a reaccionar. Eso sería como un conflicto real. Entonces, si yo como, por ejemplo, si no tengo una dieta balanceada, como muchos hidratos de carbono, lo más probable es que tenga una inflamación de intestino, o sea, y derive en otros síntomas. Pero también está lo simbólico, y ahí el cerebro es muy literal. Entonces, bueno, las leyes biológicas dicen que bueno, o sea, el estrés es como el detonante, ¿no? O sea, tiene que haber un shock biológico para que se active un programa biológico. El shock biológico es un eje que se activa, que es la psique, que es nuestra mentalidad, la forma de ver nuestra realidad, el cerebro y el órgano. ¿Por qué? Porque el cerebro, o sea, depende de las zonas del cerebro, van a comandar los distintos órganos que tenemos, ¿no? Entonces, lo que habla es que ese programa biológico tiene dos fases. Una fase que es la fase activa, que es asintomática, que ahí es cuando nosotros vivimos el conflicto, ya sea real o simbólico. Y después viene la fase de reparación, que es ahí donde nosotros tenemos los síntomas. La diarrea, la gastritis, o sea, bueno, todo lo que nosotros sentimos, que aparte es molesto, digamos, doloroso, pero está bueno entender de que en realidad estamos reparando. No hay trastorno o enfermedad. El cuerpo trata de reparar lo que nosotros, o sea, digamos, percibimos como conflicto. Vuelvo a lo real. Lo real, obviamente, la alimentación es fundamental. El ejercicio, o sea, todo eso son, como digo yo, por ahí está mal expresado, soluciones de contingencia. O sea, yo cuando me alimento bien y hago ejercicio, yo mantengo un equilibrio, pero si yo no cambio mi manera de percibir al mundo, yo puedo entrar en repitencias. Entonces puedo estar bien, puedo caer en conflicto y así. Entonces, por eso la idea de integralidad, o sea, de decir, bueno, abarquemos todo, o sea, el tema de las emociones y ver cómo nosotros percibimos el afuera, es fundamental que ataquemos por ahí. Porque después lo físico, sí, nosotros podemos, obviamente es fundamental, alimentarnos bien, hacer ejercicio, o sea, mantener el equilibrio. Todo lo que es, digamos, boca, o sea, el eje la boca-ano, digamos, y todos los órganos que están asociados, corresponden, eso también lo estudió el doctor Hammer, a una capa embrionaria que se llama endodermo. Entonces, ¿qué es lo primero que se forma cuando se empieza a formar el embrión? Entonces, como es la capa más interna, gobierna como toda la parte que es más de conflicto de subsistencia, ¿no? Las necesidades básicas. O sea, lo que se llama conflicto de bocado. O sea, lo que yo puedo, o sea, si puedo o no puedo tomar un alimento y si puedo o no puedo eliminarlo. O sea, lo que es la boca y el ano. Entonces, desde lo real, bueno, está la alimentación, ¿no? O sea, cómo nos alimentamos y demás. Y desde lo, digamos, simbólico, el cerebro es muy literal. Si yo vivo una determinada situación y no la puedo digerir, o sea, y es la palabra que usamos, no me banco a esta persona, no puedo digerir esta situación. No puedo digerir, no sé, qué sé yo, voy al noticiero, el gobierno que hace esto, no lo puedo digerir. O sea, entonces, eso el cerebro es muy literal.
O sea, empieza a decir, bueno, empezás con la Es increíble, gastritis, sí. empezás con, ¿no? Y en realidad, la gastritis, por ejemplo, hablo de la gastritis. La gastritis es el exceso de jugo gástrico que o sea, el cuerpo lo que dice es, che, esta persona está captando un bocado que es muy difícil de digerir, entonces empieza a generar jugo gástrico porque hay que digerir esto. Hablando de lo simbólico, una situación determinada. Ujú. Entonces, digamos como que Sí, yo, desde lo que yo estudio, para mí es fundamental el tema de los pensamientos, las creencias. O sea, trabajemos eso. el mantra Porque, que te dice en la cabeza, porque, qué loco, si bien por un lado me tengo que alimentar sano y tengo que hacer ejercicios, no alcanza si sigo pensando descontrolado porque le estoy dando exacto. un mal alimento a mi cabeza. Por más que coma hiper sano y haga Mm, ejercicios todos los días, pero la cabeza está o estresada o desencajada. mm, Y acá vemos entonces lo complejo que es, porque no es solo actuar de modo adecuado, sino como que de alguna manera concordar con ese actuar y que simbólicamente, mira qué buena palabra que abre llave, ¿no? Para mm, pensar, desde distintas, ¿no?, culturas podemos empezar a ver que no es solamente, es necesaria la lectura científica, es necesario ver distintos discursos médicos, ¿no?, desde distintas mm. visiones, pero también es necesario explorar un poco más desde distintas concepciones culturales, simbólicas, y acá nos vamos metiendo, yo creo, en un plano más enriquecedor también para quienes nos apasiona, que es la astrología, ¿no? Y esto no es casual que pensemos acá lo digestivo en un periodo que entramos en Libra, y Elena otro tanto que tendrá también para decirnos, ¿no? Así que si estás de acuerdo ahí, Paula, vamos a escuchar a ver lo simbólico, cómo opera en tiempos de Totalmente. Virgo. En tiempos de Sí. Virgo. En tiempos de Virgo, en tiempos de Mercurio retrógrado, que hace 2 días que arrancó a retrogradar, con lo cual nos está trayendo, ¿no?, justamente toda esta temática. Es muy interesante porque, bueno, mientras que los iba escuchando, yo iba anotando, tomando nota, porque todo tiene que ver con todo. Y desde lo que es la conexión, por ejemplo, entre la medicina tradicional china y, digamos, la astrología y lo que es la bioastrología, Mercurio rige, digamos, dos elementos de los digamos, los 5 movimientos, que tiene que ver el pulmón con el metal y el intestino delgado con el fuego. Entonces, ahí de vuelta tenemos este sistema, ¿no? Que empieza, volvemos a hablar, perdonen, justo está pasando por la calle, no sé si se escucha mucho. Este, pero bueno, y tiene que ver justamente con un poco, digamos, todo lo que se vino hablando hasta ahora está totalmente todo vinculado. Desde el punto de vista de lo que es primero la temporada Virgo, que sería la que acabamos de entrar, ¿no? Y que justamente Mercurio rige, digamos, al signo de Virgo. Virgo tiene que ver con el sistema, tiene que ver con el funcionamiento del sistema, pero también al mismo tiempo tiene que ver con el detalle. Entonces, ¿cuál es la relación? Ahí tenemos algo que tiene que ver con ser conscientes que todo funciona dentro de un sistema, dentro de un engranaje, ¿no? Que hay un adentro y un afuera, pero al mismo tiempo hay un detalle, porque Virgo va al detalle, tiene que ver con, es un signo de tierra dentro de lo que es la astrología, que no es lo mismo que, digamos, los 5 elementos, digamos, del pentagrama, pero tiene que ver con una energía de tierra mutable. ¿Qué quiere decir? Con algo concreto, por eso va al detalle, se fija de todo lo que es micro, pero al mismo tiempo es consciente que es parte de un sistema, o sea, que es un engranaje dentro de algo que es más grande. Entonces, ahí entramos de vuelta en esta ida y vuelta, pero al mismo tiempo, Mercurio, como regente de este signo, es un planeta que tiene que ver con la información, tiene que ver con el ir y venir, tiene que ver con las neuronas, tiene que ver con todo lo que se comunica en el sistema. Entonces, nuevamente empezamos a interconectar con lo que decía Paula también.
tiene que ver con el sistema de creencias, justamente tiene que ver con la mente, con las ideas. Entonces, otra vez empieza como a interconectar todo, tiene que ver con la epigenética, porque justamente lo que decía Leo, ¿no? También, que es fundamental, este tema de cómo también el contexto condiciona nuestras formas de ver, nuestras formas de pensar, cómo ese condicionamiento activa los genes, justamente, porque de hecho, y ahí, ¿no?, retomo un poco lo que hablaba Gastón, el tema de, en función de cómo nosotros interpretamos lo que pasa en un contexto, es cómo se activa también nuestra predisposición personal, porque justamente como hablaba Valeria también, el tema de nosotros tenemos como sistemas, ¿no?, que nos permiten interpretar, obviamente con una mirada holística, ¿no?, cómo funciona todo. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros es único. Entonces, no podemos aplicar algo totalmente esquemático, ¿sí?, en todos. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente y cada uno va a reaccionar frente a un mismo impulso externo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque traemos cada uno vivencias diferentes. Y desde lo que es la astrología, cada uno tiene una energía diferente porque somos únicos. Entonces, nuestra impronta energética en el momento de nacimiento no va a ser la misma para todos, aunque pudiéramos tener situaciones, por ejemplo, donde tenemos las mismas cartas, por ejemplo en gemelos, si bien podemos tener la misma carta, la experiencia va a ser diferente igual. Entonces, de todas formas, tenemos que ir siempre a la vivencia de la persona y cómo esa persona va leyendo ese ida y vuelta entre el adentro y el afuera. Entonces es muy interesante cómo todo se va entrelazando y cómo podemos encarar las cuestiones simbólicas que son tan importantes, que tienen que ver con también la psiquis, cómo eso influye en el sistema también. Y ahí retomo un poquito también lo que tiene que ver con, ¿no?, lo que hablábamos con el sistema simpático y el parasimpático, por ejemplo, que también tiene que ver, ¿no?, con lo que hablabas, ¿no?, del triple recalentador, que tiene que ver con, digamos, lo que es el sistema que ordena, ¿no?, un poco todos los otros sistemas, ¿no? Que justamente, y ahí de vuelta el contexto y demás, estamos en momentos donde estamos todo el tiempo en un, sistema, en un formato de sistema simpático, o sea, cuando en realidad es digamos, sería el origen, ¿no? El sistema simpático es el que tiene que ver con la huida, ¿no?, y como la supervivencia básica. Entonces, nuestro sistema y nuestro cerebro está como activando demasiado primer parte del cerebro. Nosotros tenemos como en el cerebro tres partes, ¿no?, que tenemos el primer sistema, digamos, tenemos digamos, el que sería el de huida, que es el reptiliano, ¿no?, el más fundamental. Después tenemos el límbico y después tenemos el neocórtex. Y nosotros en este funcionamiento, digamos, tripartito que tiene el cerebro, por contexto, por emociones, por alimentación, por todo un combo que integramos, ¿qué nos pasa? Interpretamos y al mismo tiempo activamos nuestro funcionamiento. Entonces, por contexto, y como hablaba Paula también, ¿no?, esto de la información o todo lo que nos va afectando desde afuera y nosotros interpretamos, nos pone en un momento de defensa extrema, de huida, ¿no?, y de reacción, cuando en realidad estamos leyendo mal esa información. Y ahí hablo otra vez la palabra clave información, que tiene que ver con Mercurio, que tiene que ver con cómo interpretamos nosotros lo que va pasando, que al mismo tiempo tiene que ver con la misma información que se transmite internamente en el sistema, desde lo biológico, desde lo psíquico, ¿no?, la misma información que las células van transmitiendo, esta falta mismo de oxígeno de las células, que es lo que después empieza a hacer que todo el sistema funcione mal, ¿no?, tiene que ver con esto. Entonces, la respiración, que es tan importante, cuando hablamos de la respiración diafragmática, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos oxigenando lo que sería el segundo cerebro, que es lo que transmite y vas como comunicando a todo el sistema. Entonces, cuando uno empieza a ser consciente de todo eso, ayuda a que podamos ir encontrando un equilibrio, digamos. Y desde, digamos, en ese sentido, empezar a darnos cuenta que en realidad nosotros tendríamos que estar en parasimpático, que sería el que te genera
digamos, homeostasis, ¿no? El equilibrio en el sistema, y en realidad no estamos o sea, no estamos en la época donde teníamos que ir con el garrote a pelearnos con el león, pero sin embargo leemos nuestra realidad como si estuviéramos todo el tiempo en este estado, y ahí es donde se genera tanto desequilibrio también. Entonces, lo que Sí. nos propone, sí, No, 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 buenísimo. No, no, cerralo ahí lo que ibas sí, a decir, lo que nos no, por propone. eso, digamos, ¿no? Porque esto da para un montón, es como que es Sí, inabarcable. Pero justamente lo que te propone esta temporada, y en especial ahora que estamos justamente en este periodo de Mercurio retro que dura 21 días, que es más o menos lo que te propone, digamos, más o menos está establecido, que es el tiempo que uno necesita como para reeducar un hábito, para, ¿no? Generar un hábito nuevo, o lo que uno quisiera como trabajar para incorporar en el sistema como para beneficio, digamos, justamente dura 21 días esta retrogradación. ¿Qué es lo que se necesita como para proponerse, por ejemplo, un cambiar un ciclo, hábito, claro. generar una autoconciencia de mejor estado de cuidado del cuerpo? Virgo te propone eso también, además, el signo de Virgo tiene que ver con la salud. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa energía está como muy propicia justamente en este momento que abrimos con el ciclo nuevamente, tiene que ver con eso, porque Virgo habla de la salud, no solo física, sino también la salud mental, sino también la salud Nervioso, del claro. sistema, porque Virgo también participa de un sistema, y ahí de vuelta con lo que hablaba Leo de lo de los rizomas, ¿no? Que tiene que ver con este mismo sistema de energía, y que tiene que ver también con esto del fractal, ¿no? Entonces, donde vos también tenés lo micro que repercute en lo macro, y lo macro que repercute en lo micro. Entonces ahí Totalmente. Y ahí, tenemos como sí, ¿no? Mucho recorrido vamos por viendo. hacer, claramente, No, ¿no? no, pero Pero está muy bueno esto que todo se relaciona con todo, pero también de alguna manera vamos todos como es inabarcable para una sola persona, y de ahí que los intereses también nos vayan llevando por distintos caminos. En esto de lo simbólico y que hablabas claro. de Mercurio, pensaba en En Hermes, en Hermes, tal cual, que es Quetzalcóatl, es que, el que cada cultura lo va bajando como de distinta manera, ¿no? exactamente. Es el lenguaje de alguna manera nos permite esa versatilidad, y hoy en día que adquirimos esa información, también entender cómo llevarnos con esa información, porque acá alguna de las pistas que creo que estamos teniendo es que sabemos que el síntoma no es lo más importante, sino que el síntoma está operando como un símbolo de algo que nos quiere Exactamente. Es un decir. mensaje, de hecho. Es un Entonces, otra vez mensaje. Y ahí, está ¿no? reparando algo, eso también. Exactamente. Está Porque tratando de nosotros, reparar algo. claro, tenemos la Eh, tendencia a buscar el equilibrio naturalmente. Simplemente que venimos como medio desajustados por todo, digamos. Entonces, en ese Y yo sentido, claro, sospecho acá que Elena, entre lo micro y lo macro, desde otra mirada nos puede claro. compartir algo también, a ver, del mensaje de los dioses y las diosas. A ver, hola Elena. Hola, hola a todos. Ay, me encanta porque fue súper sincrónico. Me encanta el resumen de ciencia porque yo estaba tratando de pensar cómo llevarlo y se fue yendo solo. Cuando dijo lo micro y lo macro, olvídate, o sea, acá, hello, o sea, el Solkin, si algo tienen las 20 energías solares con las 13 lunares y el sistema del Solkin, es justamente esto de llevar lo mismo que sucede, que hablamos de, primero es un camino en espiral, lo que hablamos de la energía cíclica y que se va repitiendo, y de llevar de lo macro a lo micro. O sea, esas 260 combinaciones de energía que siempre hablamos, que si las ponemos en días son los 260 días de gestación del ser humano, y si ponemos los 13 días de la onda encantada, que simbolizan la mitad, por ejemplo, de una cadena de ADN, o sea, hay mucho en esta información del Solkin también, que tiene que ver con lo micro y con lo macro. Las energías, yo me puse adelante, o sea, no hay una temática escrita sobre, a ver, qué energía, con qué parte del cuerpo interno, ¿sí? En el Solkin existe el Olón, que tiene que ver con las articulaciones y con la parte de movilidad de todo el cuerpo, no con el sistema digestivo, pero yo dije, o sea, me puse enfrente las energías del Solkin, porque para mí es un idioma, es un lenguaje,
O sea, son símbolos que a vos te hablan. Vos vas por la calle, vos ves la E de prohibido estacionar y ya sabés qué significa eso sin decodificar en tu mente. Entonces yo ya veo el símbolo del dragón, del viento, de lo del sol, que a mí ya me diste esa información sin siquiera decodificar. O sea, no tengo que hacer ya una especie de decodificación. Y lo vi y dije, pará, a ver, el sistema del sol, o sea, el sistema de esta espiral del sol, ¿cuál es la primera energía? El dragón. ¿De qué me habla el dragón? De la nutrición, de maternar, de cuidarme, el nutrir. La primera energía es nutrición. O sea, lo primero que te tiene que pasar es qué es lo que entra físicamente en el cuerpo, mentalmente, en tus pensamientos, emocionalmente, ¿de qué me nutro? La primera capa también para pensar es que no somos solamente el cuerpo, biología, ni somos nuestros pensamientos, ni somos, o sea, esto que hablábamos del sistema. O sea, tenemos un sistema, cada individuo, entre comillas, cada persona, que es físico, emocional, mental, y hay un grado energético, y que después conecta con lo espiritual, o sea, conecta con un todo. Entonces, en esa base es que nosotros tenemos que buscar el equilibrio de lo que veníamos hablando. Habla del triple calentador, hablamos de un equilibrio con el tema de las tres mentes. Es en realidad la coherencia. Es la coherencia de lo que llaman la trigesia, o sea, la mente, la emoción y la acción en mi cuerpo. Entonces, lo que pienso, lo que siento y lo que hago va en coherencia. Entonces, ahí es donde menos conflicto tengo. Ahora, para llegar a eso hay un camino de autoconocimiento, hay un romper con estas estructuras que hablábamos de lo de aprendizaje anterior, de lo social, que tampoco podemos romper y aislarnos completamente. Entonces, ahí está el equilibrio en yo descubrir, o sea, herramientas de autoconocimiento, descubrir mi propio funcionamiento, mi sistema, mis creencias, cuáles son mías y cuáles son heredadas, y después cómo de vuelta salgo al mundo, ¿no? Porque no vivimos aislados. Y ahí es donde tenemos que lograr esos tiempos y esos procesos adecuados, ¿sí? Que nos va llevando por ahí, yo lo veo con la idea del Solking, procesos para entender que hay ciclos naturales, ¿sí? Y esto, el tema de la digestión, también es natural y lleva un tiempo. Nosotros no estamos pensando, cuando comemos, por ahí sí, cuando nos metemos algo en la boca, pero después estamos todo el día pensando en qué momento nuestro sistema digestivo está haciendo cada una de la acción. Sí, cuando nos enteramos que tenemos que ir al baño, vamos al baño. Pero quizás en esto no estamos conscientes, como no somos conscientes de la respiración muchas veces. Ay, qué bueno esto, Elena, que justo lo dijiste, te iba a interrumpir antes y lo dijiste vos sola, que qué interesante que lo que de alguna manera empezó a unir, ¿no? Y a partir de este fuerte símbolo que es el dragón en el Solking, ese sello solar que vos decías que por un lado es nutrición y por otro lado es vientre. Entonces acá vamos viendo en ese juego simbólico con el que empezamos, ¿no?, a hablar desde el inicio, con Valeria, con Leonardo, cómo vamos viendo que el vínculo con nuestra alimentación es del aparato digestivo, pero también es de ese masaje que provoca cómo respiro. Y la manera en que respiro está vinculado en cómo me llevo mentalmente, que es todo lo otro que fuimos hablando después con Gastón, Paula y Cinzia, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que la respiración parece ser esa unión, ¿no?, entre el eje digestivo-mente. Claro, la respiración te lleva a despejar la mente de excesos, o sea, de cosas de cuando vos te vas, porque cuando vos estás consciente de la respiración, o sea, tu mente baja, o sea, baja en los estados de meditación, digamos, y haces más consciente de tu presente, de tu cuerpo y de la hora. Otra cosa que es que es de este año mago, que hablábamos del mago, este año de calendario solar de los mayas, es año mago, que es el presente, el aquí y ahora. O sea, yo tengo que estar en el aquí y ahora, y esos son rasgos para modificar estos conflictos que tienen de ansiedad, porque si yo estoy aquí y ahora y no me estoy preocupando por lo que voy a hacer dentro de un año, mañana o lo que sea, o sea, bajo el nivel de ansiedad, que es esa misma ansiedad y emocionalidad la que me genera que mi digestión hoy no sea buena. Por ejemplo, si yo estoy ansioso, estoy metiéndome algo y como dice Paula, hay cosas que no puedo digerir, pero pues estoy pensando en algo futuro.
o porque cosas que retengo. También el tema de la expulsión y la retención, por la gente que tiene constipación, la gente que suele retener, la gente que... Porque es lo que pasa, o sea, yo no quiero soltar. En las energías del Solking tenemos muchas que indican el tema de aprender a fluir y a soltar con lo sincrónico de la vida. Entonces entra algo en mí que es para mi nutrición. Vos podés ponerlo, como decía Paula, real o simbólico, ¿sí? Pero igual van los dos unidos. Es para nutrición. Hago todo un proceso, se genera un proceso en el que de eso tengo que, digamos, sentir que me estoy nutriendo, ¿sí? Y que yo soy suficientemente capaz, eso también es un sentido de estar siempre en equilibrio y sano, que no el sacarle el pensamiento de enfermo. Yo soy capaz de adquirir de esos nutrientes lo necesario para vivir, o sea, soy suficiente para sostenerme en esta vida, no tengo ninguna deficiencia, el cuerpo es perfecto, o sea, como la planta es perfecta, como el aire es perfecto, somos parte de la Tierra, y en realidad el sistema es perfecto, lo complicamos nosotros con un montón de cosas, pienso que no voy a poder, o sea, y en realidad me puedo nutrir y después desecho lo que no me sirve, porque porque eso que no me sirve a mí, vuelve a la Tierra, bla, 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 energéticamente, biológicamente, emocionalmente también, no me puedo aferrar a emociones. Yo ahora estoy triste por esto. Bueno, la asumo, la dejo, suelto, y no es que siempre voy a estar triste, sino caigo en depresión. O sea, es como asumir este conjunto del aquí y ahora, el presente, el autoconocimiento, el ver que viene de afuera, y fluir con ese ritmo natural, justamente de la misma manera que el sistema digestivo tendría que funcionar normal. Entra, me nutro, plum, hago lo que tengo que hacer, plum, sale. O sea, es muy... En realidad no hay esfuerzo, sí. no debería ser un esfuerzo, no deberíamos tener estos problemas que tenemos con la digestión o síntomas o lo que fuera, que cuando están, como bien dicen ustedes, son mensajes, o sea, lo emocional también es mensaje de que algo no está funcionando bien. Entonces, ¿qué hago? Le echo la culpa a el que me hizo enojar afuera, el que comí ayer mal un buñuelito y eso me cayó mal. La verdad es que tenés que hacer, a veces es más profundo. Sí, una vez podés comer un alimento en mal estado, sí, una vez puede ser que te caiga mal, pero la realidad es que si es constante y continuo, también es un estado que mantenés, que es lo que te va a llevar a que tu sistema no funcione bien, a que se rompa todo eso. O sea, es estar en tener un hábito saludable, bueno, ¿sí? Y que también, por esto de Virgo que decía Cinzia, Virgo igual, y también relacionado con la estrella, es muy autocrítico, también con el tema del pasado, sacar el tema de culpa y sacar el tema de lo que hice mal. Pasa con las dietas o pasa con los hábitos. Yo me propongo hacer esto todos los días. El día que me equivoqué o el día que dije, más sí, me tomo todo, me como todo, ya pienso que se acabó el mundo. Y en realidad, y no me lo perdono, y en realidad está siendo peor que el decir, no, bueno, pará, sí, es un traspié, esto no va a modificar que mi salud, mañana me voy a enfermar porque me comí todo esto. O sea, hay un tema de hábito, como decía Cinzia, el tema de hábito está buenísimo. El hábito porque es lo que vos haces naturalmente, también con el pensamiento. Si vos pensás de una manera naturalmente, lo otro va a ser una ocasión, algo que me llama la atención, que me puede desordenar, pero yo tengo la capacidad para ordenarme de vuelta, para tener ese sistema. Sí. Nos vamos alineando entonces de alguna manera y vamos encontrando un cauce en ese flujo, y quedan siempre, como vemos, aristas que son un montón para abarcar cada tema, ¿no? Va abriendo un montón de preguntas. Acá yo creo que a cada uno le habrán quedado un montón de ganas de seguir participando y seguir compartiendo e incluso repreguntarnos. Así que también vamos a estar atentos a este foro una vez que podamos subir este video, a continuar ahí el intercambio, también ver cómo se recepciona. Muchas veces no es solo desde el lado virtual, sino también sabemos quienes lo escuchan, nos comparten. Yo siempre después, pasado el tiempo, sigo recibiendo comentarios de estas conversaciones y el gato está destruyendo todo acá al lado. Vamos a dar un cierre, si están de acuerdo, a la conversación de hoy, que fue como una manera de abrir, ver que la cuestión de los trastornos digestivos y nerviosos
se los puede abarcar desde distintas miradas que de alguna manera también confluyen y nos van dando una pista de cómo llevarlo a cabo, ¿sí? Puedo hacer ejercicios, esa fue una de las lecturas, ¿no?, que me gustó hacer sobre lo que ustedes iban diciendo. Puedo hacer ejercicios, ayuda, pero si no estoy equilibrado, no es el punto base. Hacer ejercicios me va a hacer bien equilibrarme, pero es fundamental también que yo me vaya equilibrando mentalmente y vamos viendo cómo la cuestión mental y cómo interpreto al mundo influye en la cuestión digestiva y cómo la respiración va actuando como una comunicación entre ese arriba y ese abajo, ¿no? Lo simbólico del vientre, y me quedé ahí con una perlita de la mitocondria y ya explorando entre la biología y un poco más allá de cómo llegaron las mitocondrias a hospedarse dentro de la célula. Ese es un tema, creo que hay un librito de Ernst Mayr donde habla de esta cuestión de la biología, del origen, ¿no? Que también tiene que ver con algo de la cuestión energética, la cuestión de cuidado, ¿no? Ahí pensando en el vientre y la cuestión del intercambio respiratorio. Ahora no lo tengo bien presente, lo voy a tener que preparar, buscarlo, pero la mitocondria se mete dentro de la célula para tener de alguna manera, si no me equivoco, protección y recibir el oxígeno y aportar energía a cambio, ¿no? Así que, bueno, vemos ahí en la mitocondria en micro mucho de lo que sucede en macro y que incluso culturalmente podemos pensarlo más allá de nuestro cuerpo con la sociedad y las estrellas, yendo más allá La también. cooperación, fueron cooperación entre organismos. Fue cooperación, fue ¿cómo se compusieron de la mejor manera, ¿no? Sí. Fue una linda composición, esa cooperación entre mitocondria y célula. Sí, sí. Sí, y fíjate que cuando se rompe esta cooperación, se acaba la vida. Exacto. Es decir, una sociedad también se acaba cuando se rompe la cooperación entre sus miembros. Se va desintegrando. El cuerpo social, claro, el tejido social. Tal cual. Bueno, en ese Bueno, en realidad, Perdón. No, en realidad, desde la teoría del yin y el yang, la muerte es la separación propiamente del yin, de la materia, con la energía, los yang, ¿no? La célula con esa mitocondria que aporta energía. Y bueno, y es como decís vos, Gastón, la muerte. Ya no hay más equilibrio posible. Este tema de la cooperación que hablaban es lo que se habla también desde esto individual y parte del todo, es que cuando uno, ya hablando desde el Solking, cuando uno realiza un trabajo de autoconocimiento y cuando uno avanza y cuando uno cambia esa percepción de la realidad, está creando la realidad, el resto también, o sea, cuando todos vamos avanzando, estoy cooperando con el otro para cambiar esta realidad, porque a veces esperamos que venga de afuera, venga el mejor gobernante, que el mundo se cree de afuera y yo ya nazca en un mundo hecho, digamos. Entonces, no nos tocó, chicos. Claro. Toda la transformación que yo hago a nivel personal y que hago de mi entorno de a poquito y me encuentro con gente que en cooperación estamos a favor de que las cosas, o sea, tengan otro sentido armonioso, equilibrado, amoroso, o sea, con la información, con todo esto que suma, es donde vamos haciendo ese sistema de cooperación que nos permite seguir evolucionando. Si no, cooperamos y nos quedamos encerrados cada uno en la suya, o sea, pasa lo que decían recién. Me encantó, Elena, hiciste el mejor cierre posible para el encuentro de hoy. Hay que podamos cooperar en distintos discursos y ver cómo confluencian. Y bueno, en ese mismo sentido, justamente, Mercurio es Ajá. y la energía, digamos, y lo que simboliza Mercurio, tanto en los dos signos donde es regente, en Géminis y en Virgo, lo que es tender, o sea, Mercurio puede tender puentes o separar.
porque justamente es esa interconexión, es esa información que va de un lado al otro, es el que lleva y trae. Entonces, según donde uno se pueda parar, vos podés pararte en una vereda y separarte de la otra punta o avanzar y cruzarla. Y ahí tenés una comunicación y ahí tenés una interacción con un otro y ahí se empieza a generar esta integración entre el yin y el yang, que es, fíjate que también tiene que ver con ese mismo, es la misma dinámica. En el fondo siempre hablamos de lo mismo. Simplemente, o sea, visto desde distintos lados. ¿Por qué? Porque es todo energía y es todo comunicación. O sea, ahí se da la interacción entre una cosa, lo mismo que la comunicación neuronal. O sea, y esa energía es la que va de un lado al otro. Pasa lo mismo con los cerebros. ¿Cómo se integran los cerebros? En realidad, es la comunicación entre los dos hemisferios lo que crea, ¿no?, la integración y el bienestar y permite esta intercomunicación entre todos. Entonces es como muy interesante cómo todo va, ¿no?, generándose, Bueno, ¿no?, yo les tendiendo agradezco redes. un montón. Les agradezco un montón por haber estado hoy intercambiando, ¿no? En esta comunicación. Muchas gracias. Estamos grabando en un día especial, un día domingo al mediodía, y haber dispuesto con corazón este encuentro para compartir en un abrazo simbólico de distintas formas de decir un pensamiento en común, armarlo desde su complejidad. Así que nuevamente muchas gracias por estar en el ciclo de energía y vamos a seguir retomándolo, que continúe esta comunicación abierta, vamos a volver a reencontrarnos eventualmente, así que muchas gracias por estar a todas, a todos Muchas gracias. y bueno, a Hermoso el continuar el encuentro. ciclo de energía. Sí, Gracias, gracias a gracias a todos. Gracias todos, a ¿eh? vos, Marcos, también, que Gracias nos a vos, Marco, por comunicás. Súper, generar esto. sí, salió perfecto, muchas Hermoso. gracias. Besos. Bueno, acá terminé la